a la iglesia hoy. Ay, por si acaso, mi esposa esta mañana le tocaba ser directora de la escuela sabática allá en Tennessee, en la iglesia pequeña de McDonald, cerca de nuestra oficina de Gospel Ministries International. Y ella también sintió, me dijo esta mañana, yo estuve estudiando, miré en el internet, y lo que habíamos aprendido la semana pasada sobre la crisis que está por venir. Ella también se puso a estudiar y me dijo, yo siento que debo compartir con los miembros de la iglesia que no estén ignorantes durante la crisis que está por venir. Que se preparen, como uno se prepara en el verano para el invierno, algo. Y yo hace años he estado como profesor de posgrado de Andrews University en posgrado de administración. He estado yo haciendo estudios y preparando, y ¿sabe qué? Una de las cosas que nosotros como humanos hacemos es nos queremos nosotros proteger en el futuro y solo Dios puede hacerlo. Amén. Tenemos que ser sabios, igual que el verano, si tú no te preparas, entonces en el invierno sufres hambre, ¿correcto? En los días anteriores, casi todos eran agrónomos, 90 y pico % se alimentaban en el invierno de lo que prepararon en el verano, ¿correcto? Nosotros nos hemos acostumbrado a ir a Walmart a comprar cosas. Pero en los días anteriores, cada uno trabajaba todo el verano, preparaba la comida, y en el invierno los que eran flojos sufrían hambre. Y los que habían trabajado, comían. Entonces Dios quiere que hagamos nuestra parte. Sin embargo, es imposible que una persona se autosostenga durante esta crisis, si no depende de Dios. Entonces Dios va a bendecir los esfuerzos de su pueblo, pero nosotros debemos conocer y tener inteligencia. Y no, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes reciben una orden de Dios? ¿A qué hora deben cepillarse los dientes? No voy a preguntar si se cepillaron los dientes, no levanten la mano. Pero a mí nunca Dios me ha dicho, levántate y cepíllate. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios me dio conocimiento y me dijo, administra tu salud, David. No eres estúpido. Yo te he dado suficiente inteligencia y conocimiento para que tú elijas cuándo hacerlo. ¿Correcto? Dios no me dice, báñate ahora. Él no nos da detalle por detalle. Él nos da una mente y nos bendice y nos da principios de salud. Si tú violas esos principios, las consecuencias caen sobre ti. Si tú obedeces los principios, la bendición cae sobre ti. Igual Dios está para bendecir, pero Él permite cierta libertad administrativa en nuestras vidas. ¿Vas a tener culto esta mañana? Dios no te habla y te dice, tengan culto. Él sabe que tú ya sabes que debes hacerlo. Y si no lo haces, Él se queda triste. Y la relación sufre. Pero Dios permite esa que se llama libre albedrío. Cada persona puede elegir por sí mismo. Lo mismo en la mayordomía financiera. Si tú no devuelves tus diezmos a la iglesia, es de Dios, no es tuyo. Y si tú no devuelves, Dios no te va a levantar de noche y decir, escribe un cheque y manda los diezmos. Pero tu conciencia, por medio de tu conciencia, Dios te dice, no están bien las cosas. Arregla, pon las cosas en orden para que la bendición del cielo caiga sobre ti. Entonces Dios nos muestra claramente los principios bíblicos. Y un principio bíblico es, administra bien las finanzas. Si yo estoy gastando las finanzas por todos lados, el rey Salomón claramente demostró que las personas que no saben administrar finanzas quedan en la pobreza. Entonces, nosotros deberíamos con los ahorros, por ejemplo, hay cuentas de jubilación, lo que llaman aquí en Estados Unidos 401k. ¿Han escuchado eso, no? Todos van a perder su 401k. Si solamente leen y estudian un poco, van a ver que no hay ningún futuro en los ahorros. Todo se va a perder. Y muchos me han preguntado, ¿qué debo hacer con los fondos de jubilación? Le digo, yo no puedo decirte, solamente Dios te puede decir. Lo que te puedo contar es solamente los principios. ¿Cómo lo interpretas? Depende de ti y Dios. Los principios es que sí lo vamos a perder. Que la jubilación que retiramos a un lado, los ahorros que ponemos, ¿es bueno tener ahorros? Sí.
pero muchos ahorros no. Es mucho mejor tener la casa pagada. Es mucho mejor estar sin deuda. Es mucho mejor tener un terreno y una casa propia que tener un montón de ahorros para el futuro, porque eso va a desaparecer de un día a otro. Entonces muchos me han dicho, pero si yo saco el dinero de jubilación, tengo que pagar un impuesto. Págalo, hermano, antes que te lo quiten todo. Y pídele a Dios sabiduría para poder, si es pagar tu casa, si es hacer obra misionera, si es hacer algo, pero Dios te va a indicar. ¿Acaso David Gates es Dios? Él no es Dios, él no puede decirte qué debes hacer. Lo que sí te puede compartir David Gates, los principios divinos. Y tú te acercas a Dios y le dices, estos son los principios, Señor, ayúdame a cumplirlo. Entonces, en principio, los que tienen amontonado el dinero lo van a perder todo. ¿Por qué? Dice Eventos de los Últimos Días, si le pedimos a Dios, Él nos dirá cómo y cuándo vender nuestras cosas. No David, no el tío David. ¿Quién? Dios. Él nos dirá cómo y cuándo vender. Pero si no le preguntamos, Él no nos dirá. Y Él permitirá que nos quedemos con las cosas hasta que lo perdamos todo. Y cuando lo perdamos todo, va a caer como una montaña encima de nosotros para aplastarnos. Imagínense una persona que tiene $1 millón, quizás tengamos $1,000, quizás 10,000. Lo tenemos allí para nuestro futuro. Y de repente, ¡pum!, se pierde todo. ¡Ay, Señor! Si hubiese sabido, yo lo hubiese podido invertir en la obra. Y el Señor va a decir, tú nunca me preguntaste qué hacer con el dinero. Como principio, dinero en el banco es dinero perdido. ¿Están entendiendo? Dinero en el banco es dinero perdido. Apenas lo mínimo debemos tener en el banco como para hacer la obra día a día. Lo demás hay que invertir en lo que Dios te diga. Pregúntale a Dios, Él te va a decir. Pero si no le preguntas, Él no te va a decir. Debemos estar de rodillas todos los días. Señor, muéstrame cómo utilizar tus bienes. Por favor, que no se pierda ningún centavo. No queremos perder nada, ni que sea dinero propio, ni dinero de la iglesia, ni dinero que administramos para Dios. Yo estuve en Atlanta, estaba yo viajando para Sudamérica, estaba en el aeropuerto, me senté y ustedes saben que uno no mira a los pasajeros a un lado. Yo me senté allí, saqué mi computadora y empecé a trabajar, y de repente el hombre a mi lado, que yo no le había visto la cara, me dice, Pastor Gates, ¿cómo está usted? Era el tesorero de la división interamericana, el pastor Verdugo. Entonces, pastor, perdona, disculpe, no le vi ahí, me senté a su lado sin mirarle la cara, y nos pusimos a hablar y teníamos como 2 horas esperando el vuelo. Y él me hizo muchas preguntas. ¿Cómo va el ministerio? ¿Cómo van los aviones? ¿Cómo va la obra en Interamérica y en otras partes del mundo? Yo le empecé a contar cómo iban las cosas. Y él me dijo, una cosa me intriga. ¿Cómo es que ustedes administran el dinero? Quiero saber. Y le dije, pastor, nuestra forma de administrar dinero es el dinero que entra este mes, inmediatamente lo despachamos a la obra de Dios. ¿Y cuánto separan? Nada. ¿No dejan nada en ahorros? No, pastor. Porque si Dios es el dueño de todo, Él es capaz de darnos más el próximo mes. Ahora, algunos deciden guardar un poquito y no decimos que es un pecado, pero nosotros como institución no tenemos ningún centavo guardadito. Todo lo que entra, todo sale. Y así le miramos, somos mayordomos y le miramos a Jesús, Señor, todo lo que nos diste ya lo usamos para tu obra, por favor danos un poco más. Pero imagínate, yo le voy al Señor y le digo, Señor, necesitamos dinero para tu obra. Y Él me mira y dice, si tienes $100,000 ahí todavía, ¿por qué te voy a dar más? O peor todavía, que me diga, tienes 1,000 todavía. O sea, ¿por qué le voy a pedir más dinero a Dios cuando no he usado lo que ya me dio? ¿Correcto? Pero nosotros tenemos la filosofía, pastor, de usar 100% del dinero que entra cada mes, lo metemos en la obra de Dios y se termina ese mes. Cuando Israel recibía maná del cielo, ¿cuánto tenían que recoger cada día? ¿Recogían para todo el mes? ¿Ponían en ahorro? Pero ¿y qué pasa si no viene maná mañana?
Eso era parte de la lección, ¿correcto? La lección era, aprende a confiar de mí día a día. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá de añadidura. O sea, la comida, la ropa, la casa, yo te voy a proveer día tras día, como los peces cuánto ahorran. No, ellos todos los días comen de lo que Dios les da. Y los pájaros. Entonces, Jesús quiere enseñar a su pueblo. Estamos entrando a una crisis mundial. Y tenemos que aprender a depender día tras día. El que mejor aprende a depender de Dios día tras día, menos tensión, menos angustia, menos problemas tiene con el futuro. Pero si tú tienes amontonado el dinero, sentado en el banco, algunos lo invierten en el mercado, otros lo ponen a intereses, otros lo ponen así, no sé, cada persona decide por sí mismo, pero ese dinero se va a perder. Y me da pena ver la cara del Señor. Yo te di dinero para que trabajes y tú lo perdiste todo. Pero Señor, es que no sabía, por ignorancia voluntaria. Tú no quisiste saber. Entonces también tenemos en la iglesia la misma filosofía. He sido miembro de juntas de uniones por muchos años y sé la cultura nuestra. Pensamos, lo que hacemos en casa también hacemos con el dinero de Dios. Guardamos dinero para el futuro y también en la iglesia hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo perdamos, vamos a tener un poquito de problema, explicarle a Dios por qué echamos a perder dinero que Él nos dio, no ganó, no salvó ninguna alma, no avanzó la obra, no lo usamos en evangelismo, no expandimos el ministerio de la iglesia, no lo usamos para comprar folletos, simplemente lo pusimos y lo guardamos en algún lugar. Eso lo hacemos a nivel de la asociación general, lo hacemos a nivel de la división, lo hacemos en las uniones, lo hacemos en los campos y lo hacemos en las iglesias. Mi sugerencia para el tesorero de la división me dijo, ¿cuál sería su sugerencia, pastor? Le dije, pastor, yo no soy ningún administrador de la división. Ustedes llevan la responsabilidad. Pero mi sugerencia, bajo un principio solamente, sería de ir reduciendo y reduciendo y reduciendo los ahorros y las reservas. Arrodíllese con el presidente de la división y el secretario, los tres. Arrodíllense en la oficina y díganle, Señor, nosotros no queremos perder nada, muéstranos cómo administrar los recursos para que cuando todo termine no perdamos ningún centavo. Y vaya reduciendo las reservas y reduciendo las reservas a lo mínimo legalmente necesario, porque la ley exige una cierta reserva para cumplirlo, pagar las deudas que uno tiene. Entonces, hagan lo mínimo posible y díganle al Señor, el día antes que caiga el banco, díganos para que podamos sacar todo el dinero y ponerlo en la obra de Dios. Hay una hermosa historia que cuentan de la Asociación General. Cuando los bancos cerraron por 90 días, cuando hubo la Gran Depresión, el día antes, el tesorero asociado, no el tesorero, el tesorero asociado, uno de ellos de la Asociación General, recibió una impresión muy clara, una convicción de Dios. Y él no tenía el permiso de la Asociación General, por si acaso. Él solito recibió la convicción de Dios que él debería ir al banco y debería girar a cada división 3 meses de subsidio. Él no preguntó a su jefe, no le preguntó a la junta de la Asociación General, él solamente cumplió lo que Dios le dijo. Ahora lo despiden si lo hace eso. Porque eso es un poco raro. Ahora lo honran como héroe, pero eso es después, ¿ah? Porque él se fue al banco